Ahora sí, voy a invitarles que abran la Biblia conmigo en la carta a los Efesios. Carta a los Efesios. Es una carta escrita por el apóstol Pablo. Carta a los Efesios, capítulo 5. Efesios, capítulo 5, versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Levante su mano conmigo y diga: Señor, háblame con tu palabra. Hoy recibo lo que tienes para mí, en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra: a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La palabra de esta noche se llama una iglesia gloriosa. Levante su mano conmigo y diga: una iglesia gloriosa. Y quiero decir que esta iglesia cristiana y cualquier iglesia cristiana en el mundo tiene que ser una iglesia gloriosa. ¿Están de acuerdo conmigo, sí o no? Tiene que ser una iglesia gloriosa. Un pastor regresó de un largo viaje y en la terminal lo estaba esperando un miembro de la iglesia. Cuando se encontró con el miembro de la iglesia, el pastor lo saludó y le preguntó: hermano, escuché las noticias sobre el huracán que azotó por estos días el pueblo. Cuénteme, ¿dejó graves consecuencias? Y el hermano, muy triste, le dijo: pastor, el huracán tumbó el techo de mi casa y dañó todas las cosas que tenía. Entonces el pastor le respondió: muy bueno, me parece muy bien. ¿Para qué anda en pecado? Es que yo le he dicho que deje de pecar. ¿Cuántas veces le he dicho que viva en santidad, que viva en obediencia? Eso le pasa y ni rabia me da. Tenga su merecido por andar mal con Dios. Y el hermano achantado mira al pastor y le dice: pastor, y el techo de su casa también se lo llevó el huracán. Y el pastor responde: definitivamente Dios obra de maneras misteriosas. Escuchen esto. La iglesia cristiana no fue llamada para condenar, ni para juzgar, ni para señalar a los demás. Cuando la iglesia cristiana se pone a condenar y a juzgar a las personas, termina siendo el ridículo. Porque la iglesia no fue llamada para condenar el mundo. De hecho, Jesús dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la vara que ustedes miden serán medidos. ¿Y por qué miran la paja en el ojo de su hermano y no echan de ver la viga de su propio ojo? Entonces la iglesia no está llamada para juzgar a los demás. Todo lo contrario, hermanos. Como iglesia, en lugar de juzgar a los demás, tenemos que examinarnos a nosotros mismos para ver cómo estamos con Dios. Mira el que está a su lado y dígale: no juzgue a los demás,
examínese usted mismo. Eso tiene que hacer la iglesia. En lugar de señalar y condenar a la gente de afuera, pues la iglesia tiene que evaluarse ella misma para saber cómo estamos delante de Dios. En el pasaje que acabamos de leer, la Biblia dice que Cristo amó a la iglesia y la amó de tal manera que se entregó por ella. Y se entregó por la iglesia para santificar la iglesia y para que la iglesia fuera pura. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que la iglesia fuera una iglesia gloriosa. Y aquí entramos en la pregunta central de la predicación esta noche. ¿Qué es una iglesia gloriosa? Mire el que está a su lado, dígale, ¿qué es una iglesia gloriosa? A lo largo de la Biblia podemos encontrar versículos que dan cuenta de una iglesia gloriosa. En la Biblia podemos encontrar algunos pasajes bíblicos que nos enseñan características de lo que es una iglesia gloriosa. Y en el pasaje que leímos, el apóstol Pablo nos da a entender que una iglesia gloriosa es una iglesia santa. Diga conmigo, una iglesia gloriosa es una iglesia santa. Además, el pasaje también da a entender que una iglesia gloriosa es una iglesia sin mancha y sin arruga o cosa semejante. Diga conmigo, una iglesia gloriosa es una iglesia sin mancha, sin arruga. ¿Están de acuerdo conmigo, sí o no? Eso es una iglesia gloriosa. Una iglesia santa. Una iglesia sin mancha y sin arruga. Y quiero concentrarme en dos palabras. La primera palabra es mancha y la segunda palabra es arruga. Esas dos palabras, manchas y arrugas, están relacionadas con unas vestiduras. En otras palabras, las manchas y arrugas tienen relación con un vestido. ¿Me siguen, sí o no? Y las vestiduras en la Biblia tienen relación con la iglesia, con el pueblo de Dios. Juan, el apóstol, cuando escribió Apocalipsis, dice que él vio en el cielo a multitudes adorando al Señor. Y él describe cómo estaban vestidas esas multitudes. Él dice que estaban vestidos con vestiduras blancas. Y eso da razón de que cuando una persona acepta a Cristo, simbólicamente, espiritualmente y como quiera verlo, la persona recibe nuevas vestiduras. ¿Me siguen, sí o no? Como cuando el hijo pródigo regresó a la casa de su padre. Su padre corrió, lo besó, lo abrazó y luego le regaló un anillo, le dio un nuevo calzado y puso en él nuevas vestiduras. Así pasó con usted. Cuando usted aceptó a Jesucristo y comenzó a caminar con Jesucristo, lo que el Señor hizo fue poner en usted nuevas vestiduras. Diga conmigo, en mí hay nuevas vestiduras. Ahora, usted que me está viendo, usted que me está escuchando, usted es responsable de cuidar esas vestiduras que el Señor puso en usted. ¿Está de acuerdo conmigo, sí o no? Codel, el cual lo acompaña, codelo. Dígale, usted es responsable de cuidar sus nuevas vestiduras. Ahora, ¿de qué debemos cuidar nuestras vestiduras? Debemos cuidarlas de las manchas y también debemos cuidarlas de las arrugas. Y
de cualquier otra cosa semejante a las manchas y las arrugas. Iglesia, tenemos que cuidar nuestras vestiduras de las manchas y de las arrugas. Son dos cosas distintas. Manchas y arrugas son diferentes. Y en esta predicación vamos a decir que las manchas representan los pecados. Diga conmigo, pecados. Esas son las manchas. Las manchas son pecados. De los pecados no hay que hablar mucho esta noche. Los pecados, según la palabra, son robar, matar, mentir, adulterar, tener otros dioses aparte del Señor, fornicar, emborracharse, maldecir, envidiar, tener rencor, odio, hacer trampa. Son pecados. Esos son pecados. Amén. Y por otro lado, vamos a decir que las arrugas son faltas. Las arrugas representan las faltas. ¿Qué representan las arrugas? O sea que esta noche, al hablar de manchas y de arrugas, estamos hablando de pecados y de faltas. Dos cosas diferentes. Una cosa son los pecados y otra cosa son las faltas. En la actualidad, muchas personas cristianas solemos mezclar y confundir los pecados con las faltas. A los pecados llamamos faltas y a las faltas también llamamos faltas. O sea, ya no pecamos. Eso pasa con la gente hoy. Mezclamos y confundimos esos dos conceptos, los pecados con las faltas. Entonces llega un hermano donde el pastor y le dice: pastor, ore por mi matrimonio, porque mi esposa se fue y me dejó. Y el pastor dice: bueno, vamos a orar, hermano, pero cuénteme, ¿por qué lo dejó? Pastor, es que yo cometí una falta. ¿Y qué falta cometió? No, pastor, oremos. Pero hermano, cuénteme la falta, me gustaría saber cuál fue la falta. No, pastor, clamemos, que yo sé que Dios se va a glorificar. No, hermano, pero venga, dígame cuál fue su falta. Y ya el hermano achantado dice: pastor, le voy a ser sincero, la falta que yo cometí es que mi esposa me encontró en la cama con otra. Pregunto, ¿eso es una falta? ¿Eso es qué? Eso es un pecado. Es muy distinto a una falta. Hoy al pecado se le llama falta para que no suene tan grave, pero la Biblia lo sigue llamando pecado. Y los pecados ofenden a Dios, los pecados me apartan de Dios y los pecados me condenan si no me arrepiento de ellos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahora, las faltas son diferentes. Las faltas no necesariamente me condenan. Y aunque las faltas no complacen a Dios, una falta no me lleva al infierno como un pecado. Y el cristiano debe conocer la diferencia entre pecados y faltas. Las faltas contristan al Espíritu Santo, desagradan a Dios, pero no necesariamente me condenan o me llevan al infierno. Esas palabras son muy fuertes. ¿Cuáles serían entonces las faltas? Hay muchas faltas, pero yo quiero mencionar algunas de las faltas que con seguridad están presentes en muchos cristianos, comenzando por el pastor. Amén. Hablemos de esas faltas, que en nuestras vestiduras serían las arrugas. Número 1, la pereza. Diga conmigo, la pereza. No podemos decir con exactitud y teológicamente que la pereza es un pecado. Que puede llevarme a cometer pecados, otra cosa. Y que la pereza trae consecuencias como la ruina. Pero no hay un pasaje que me diga que la pereza me condena.
Ahora, la pereza no agrada a Dios. ¿Están de acuerdo conmigo, sí o no? Y existen cristianos que son muy perezosos, que son muy flojitos, son muy flojos, perezosos totalmente. Yo recuerdo que en el instituto bíblico un pastor siempre decía: muchachos, cuídense de las 3 Fs. Cuando nos saludaba, recuerden las 3 Fs. En la clase decía: pilas con las 3 Fs. Un día le preguntamos: venga, ¿y cuáles son las 3 Fs? Que usted nos dice que pila y nosotros no sabemos cuáles son las 3 Fs. Y él decía: pilas con la fama, cuídense de las finanzas y estén alerta con las faltas, con las faldas. ¿Cómo? Las 3 Fs: fama, finanzas y faldas. Interesante. Con el tiempo yo descubrí la 4ª F, y no me la reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. La 4ª F es la flojera. Hay cristianos muy flojos. Yo no exagero esta noche si les digo que hay gente que no quiere trabajar con los cristianos, que no quiere contratar a los cristianos. ¿Sabe por qué? Por perezosos, por flojos. Pero claro, de esas personas no hay aquí. Eso en otras iglesias. Aquí la gente es diligente. ¿Amén o no? Amén. Hay algunos que incluso les dio pereza decir amén. Mire, en la Biblia se habla del perezoso. Proverbios dice: mira la hormiga, oh perezoso, y aprende. El perezoso no se da cuenta que ese pasaje es un insulto para él, porque la Biblia compara al perezoso con la hormiga y termina perdiendo, porque la hormiga trabaja más que él. El cristiano no puede ser perezoso. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mira, que está solo, dígale: no sea perezoso. Estamos diciendo que eso no es un pecado, pero es una falta, es una arruga en nuestras vestiduras que no complace a Dios. Amén. Número 2. Voy a llamarlo así: la irresponsabilidad. Diga conmigo: la irresponsabilidad. Yo no sé si ustedes me crean, pero hay cristianos irresponsables. Hay cristianos irresponsables en su casa. Hay cristianos irresponsables en la iglesia. Hay cristianos irresponsables en el trabajo. Hay cristianos irresponsables donde quiera que van. Hay cristianos irresponsables en la crianza de sus hijos. Hay cristianos irresponsables como ciudadanos, irresponsables con su esposo, con su esposa. Hay cristianos irresponsables. Y no voy a decir que la irresponsabilidad es un pecado que te condene, pero es una falta que no glorifica a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? El cristiano no puede ser irresponsable. Hay cristianos irresponsables en muchos aspectos. Hasta en las deudas los cristianos son irresponsables porque no pagan. Levante su mano derecha ahí donde están todos los que son malapagas. 1, 2, 3, 4. Irresponsables, que no pagan, y además de no pagar se vuelan. Un cristiano responsable no se vuela, da la cara, y así se ha chantado, pero da la cara. Pero la irresponsabilidad es así. Yo conocí a un tipo que tenía tantas deudas que no sabía qué hacer con ellas. Y un día con un amigo se fue a pescar. Cuando estaban en aguas profundas, este tipo endeudado le dijo al amigo: mire, ¿sabe que yo no voy a pescar, hermano? Yo me voy a quitar la vida. Se amarró una piedra al cuello y se tiró a lo profundo. 10 minutos después salió casi realmente para morirse. Y cuando salió, el amigo del bote le dijo: ¿qué hubo, hermano? ¿Usted no se iba a quitar pues la vida? Y el tipo dijo: no, es que abajo hay un man buceando y le debo 500,000. Me tocó salirme porque no me da. Hay gente así, que le corre, le huye, porque no asumen la responsabilidad. Mire, la responsabilidad tiene que ver con el compromiso. La responsabilidad tiene que ver con mi palabra.
Y viene a mi mente las palabras de Jesús. Jesús dijo: que tu sí sea sí y que tu no sea no. Cuando yo leo ese pasaje me da la sensación de que el cristiano tiene que ser un hombre de palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Usted tiene que ser de palabra. Todos los compromisos que usted tiene con su familia, con su trabajo, con su estudio, con la gente, usted tiene que ser de palabra. Usted tiene que ser comprometido. Usted tiene que ser responsable. Si usted es un cristiano irresponsable, mire, usted no se va a condenar, pero usted no está glorificando a Dios. Porque por su irresponsabilidad la gente va a hablar mal de usted como cristiano. Luego va a hablar mal de la iglesia. Y por último terminará hablando mal de Dios. Y todo por su irresponsabilidad. ¿Están conmigo? Digan amén. Digan ay, ay, ay. Mira el que está a su lado, dígale: sea más responsable. Número 3. La imprudencia. Vuelvo a decir ay, ay, ay. La imprudencia. Miren, la imprudencia que se comete y la imprudencia que se habla. Hay cristianos que somos muy imprudentes para hacer las cosas, incluso para decir las cosas. Imprudentes, muy imprudentes. Imprudentes para hablar, imprudentes para comentar. Totalmente imprudentes. Y la imprudencia se constituye también en una falta que hace ver mal al cristiano. En la Biblia, la imprudencia está relacionada con la lengua desenfrenada, con la lengua suelta. Hay gente en la iglesia que tiene la lengua muy suelta para murmurar, para hablar, para hacer comentarios fuera de lugar. Y resulta que el imprudente con sus palabras muchas veces hiere, hace daño, incomoda, divide, aparta. Eso hace el imprudente. Eso hace el imprudente con su lengua viperina y ponzoñosa. A ver, ¿sí o no? El imprudente. La Biblia relaciona la imprudencia con la lengua desenfrenada. Y es más, la lleva a tal punto que Proverbios dice que aún cuando el necio se queda callado, se le cuenta como prudente. La prudencia en este sentido tiene que ver también con callar. Hay momentos en los que hay que callar. Amén. Mire, a mi criterio, a mi juicio, la persona prudente tiene la capacidad de ver más allá. El imprudente no. Entonces están reunidos en un grupo y el imprudente habla y habla y habla y suelta comentarios y dice chismes y cuenta esto y pregunta cosas y el imprudente sigue hablando. Y como el prudente ve más allá, el prudente percibe que hay una persona del grupo que se está ofendiendo y que está siendo herida por la boca de este bocón, de este imprudente. Entonces el prudente, como es prudente, trata disimuladamente de mirar al imprudente y le hace por lo menos señas. Porque el prudente percibe que hay un ambiente pesado, que alguien está siendo herido, maltratado con las palabras del imprudente. Así que el prudente hace sus esfuerzos por decir o por cambiar de tema o por hacerle señas. Pero el imprudente no entiende nada, a tal punto que el imprudente ahí mismo pega el grito. ¿Qué? ¿Normal? Yo no veo ningún problema con eso. Estoy diciendo la verdad. ¿Sí o no? Yo le dije a ella que ella es muy fea. ¿Y qué? ¿Y es real? Yo también soy muy fea. ¿Qué es eso? Mire, eso no deja ver bien a un cristiano. La imprudencia. Es más, la gente a veces quiere hacerle el quite a las personas imprudentes. No quiere compartir con ellos.
no quiere estar en espacios con ellos por su imprudencia. Y hay personas que se jactan y que se sienten orgullosas porque andan a todo el mundo con la verdad. Hay gente que dice, no, es que yo digo las cosas de frente, yo ando es con la verdad. Pura carreta. Eso no es ser sincero, eso es ser imprudente. Mire, uno tiene que andar con la verdad, pero hay verdades que tienen su momento y tienen su espacio. Entonces la gente que yo ando con la verdad toda hora es un imprudente total. No, yo no soy hipócrita, soy sincero. No, es un imprudente. Porque yo tengo que decir la verdad, pero hay momentos y espacios. No voy entrando así como un caballo desbocado a decirle a todo el mundo. No, todo tiene su tiempo, tiene su espacio. En su momento lo llamo y le cuento, le digo, mira que me parece esto y aquello, y ahí estoy siendo prudente, ¿o no, hermanos? La imprudencia, no vamos a decir que es un pecado. Ese comentario imprudente que usted hace no es un pecado que lo llevó al infierno, no, 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 pero es una falta que lo hace ver mal a usted como cristiano. Y que por supuesto, si usted le pregunta al Señor qué tal esa imprudencia, el Señor te va a decir, te queda malísima. Se te ve horrible esa imprudencia con la que hablas. ¿Amén o no? Amén. Número 4, la impuntualidad. Digan amén, amén. La impuntualidad es típica de los colombianos. Todos los colombianos reconocemos que somos impuntuales. Pero el hecho de que reconozcamos nuestra impuntualidad no significa que está bien. No, la impuntualidad está mal en la iglesia y en cualquier parte. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? Y el cristiano no debe ser impuntual. Porque la impuntualidad es el resultado del desorden. Piénselo y verá. La impuntualidad es el resultado del desorden. No quiere decir que usted nunca va a llegar tarde, porque hay situaciones fortuitas, hay inconvenientes de último momento. Lo que pasa es que hay gente que le pasa siempre los inconvenientes de último momento. Pero la impuntualidad se constituye en una arruga de mis vestiduras, una falta que me hace ver mal como cristiano. La impuntualidad. Llegamos tarde al trabajo, llegamos tarde al colegio, a la iglesia, no, porque la iglesia siempre llegamos tarde a la iglesia. Mire, la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora del Señor. Nadie sabe cuándo viene el Señor, a qué hora. Pero si el Señor tuviera una hora para venir y otra hora para volverse, muchos nos quedaríamos, porque no le llegamos a esa hora. Llegamos 10 minutos después y ya el Señor se fue. Y nos perdemos la vida eterna ahí, hermanos. Increíble. Venga, ¿y usted por qué se perdió la vida eterna? Por ahí le preguntan a usted en el infierno. Y usted va a decir, no me lo va a creer. No, cuente a ver, por impuntual. No, es broma, la impuntualidad no nos va a condenar. Es que la impuntualidad no es un pecado. No es un pecado moral. La impuntualidad es una falta, es una falla en usted como persona. Esa es la impuntualidad. Y esa es una arruga en nuestras vestiduras como iglesia. Amén, ¿me siguen, sí o no? La impuntualidad. La Biblia dice que Dios es un Dios de orden. Y la persona puntual es una persona ordenada. Fíjense que la impuntualidad se vuelve como un vicio, porque hay personas que tienen un compromiso a las 7 y toda la tarde están echadas en el mueble, cosiendo, viendo televisión, conversando con una amiga, y a las 6:30 que se arreglan para el compromiso de las 7, curiosamente faltando un cuarto para las 7 se acuerda de un poco de cosas que todavía le faltan. Y como se pone a hacerlas, llega a las 7:20.
Y así le pasa cada rato, porque la impuntualidad ya no se le volvió solo una falta, se le volvió un vicio. Y si tú así le preguntas al Señor: Señor, ¿a vos qué te parece mi impuntualidad? El Señor te va a decir cosas como: terrible, terrible. Fíjese hasta dónde llegamos hoy. Existen clubes, organizaciones de impuntuales. Y un tipo llegó a la organización de impuntuales y preguntó: buenas tardes, ¿aquí es la reunión de impuntuales? Y el coordinador dijo: sí, pero la reunión fue ayer. Pero pase, apenas vamos a comenzar. Uy, tremendo, hermanos. Qué impuntualidad tan terrible. La impuntualidad es una falta. Y por eso esta noche yo quiero invitarles para que trabajemos esas faltas y esas arrugas en nuestras vestiduras. ¿Cuántos dicen amén? Podríamos ampliar la lista de faltas, porque habría mucho que decir de la inconstancia, de la impaciencia, del irrespeto en muchas ocasiones con mis palabras. Podríamos hablar de muchas otras faltas que todavía existen. Pero esta noche yo quiero invitarte a que entiendas conmigo que como cristianos no solo tenemos pecados, también tenemos faltas que debemos corregir. Amén. Y que los pecados son manchas en nuestras vestiduras, y que las faltas o las arrugas son faltas en nuestros vestidos. Es curioso porque las manchas, es decir, los pecados, nos hablan de la moral, y las arrugas, o sea, las faltas, nos hablan de la ética. O sea que la Biblia también nos habla de la ética y de la moral. Y el cristiano tiene que tener buena ética y buena moral. El cristiano tiene que ser parte de una iglesia gloriosa. ¿Cuántos dicen amén? Y la iglesia gloriosa es una iglesia sin mancha y sin arruga. Es una iglesia que deja los pecados, pero también corrige las faltas. Cuando el cristiano deja sus pecados y corrige sus faltas, está alcanzando lo que algunos llamarían la excelencia. Y así tiene que ser la iglesia del Señor, una iglesia excelente. Que dicha, hermanos, que la iglesia fuera conocida por personas llenas, o por una congregación llena de personas excelentes, excelentes por su compromiso, por su responsabilidad, por su puntualidad, por su prudencia, por su diligencia. Qué bueno, hermanos, que los cristianos nos conozcan solo porque nos congregamos fielmente todos los sábados a cantar todo bonito y a leer la palabra y a orar. No, que a usted lo conozcan porque como persona es excelente persona. Es respetuosa, es diligente, es comprensiva, es paciente, es puntual, es organizada, es responsable, es de palabra. Hermanos, a los cristianos tienen que conocernos también por eso. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo esta noche? Eso es excelencia. Y el Señor, con toda seguridad, es un Dios de excelencia. La Biblia dice: dad la honra debida a su nombre. Y si usted escudriña y piensa en cuál es la honra debida a su nombre, te aseguro que vas a entender que la excelencia en todo lo que hagamos, en todo lo que somos, en todo lo que vivimos, la excelencia honra al Señor debidamente. Amén. Esta palabra es un llamado para aquellas personas que hoy se identifican con alguna de estas faltas. Esta palabra va dirigida para aquellas personas que hoy dicen: yo soy irresponsable, yo le quedo mal a mucha gente porque doy mi palabra y no la cumplo. Esta palabra es una exhortación para aquellas personas que dicen: yo tengo problemas con la imprudencia. Hasta el día de hoy, pastor, consideraba que yo era muy frentera, pero me doy cuenta que soy imprudente. Esta palabra es una invitación para aquellos creyentes que dicen: yo soy muy perezoso. Hey, Señor, yo soy muy perezoso.
Esta palabra por Dios, esta palabra es para aquellas personas que hoy dicen: en mí hay mucho desorden todavía, soy muy impuntual, o soy muy inconstante, soy muy irrespetuoso. Quiero invitarte a que cierres tus ojos un momento donde estás.